Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva o tercera etapa del Espíritu Santo con su servidor el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Estos próximos 4 días, comenzando con hoy, les presentaré las distintas maneras o canales o arroyos como nos llega a todos la palabra de Dios. Otra palabra que uso es un embudo. Un embudo es aquel instrumento que es amplio la parte de arriba y se va reduciendo en espacio hasta que muy reducidamente llega a cada individuo, a cada persona, ese flujo de líquido, bien sea agua, leche, gasolina, cualquier líquido que puede bajar y que no puede llegar a cada uno de nosotros si no hay el instrumento del embudo que enfoque, que encauce ese gran beneficio que no solamente podemos aplicarlo al agua o a algún líquido, sino a la gran abundancia de palabra de Dios que se nos da en toda la creación. Después se va reduciendo a la tradición de los pueblos todos de la tierra. Enseguida se nos da como un evento en la historia, sea el éxodo en el pueblo judío o la muerte y resurrección de Jesucristo, como los eventos históricos fundantes de la religión monoteísta en el único Dios verdadero que se ha manifestado, que se ha revelado. También en esa cuarto elemento, cuarta palabra de Dios, que es la Eucaristía. Y de esa manera nosotros tenemos la palabra creadora, la palabra histórica, tradicional, la palabra histórica y la palabra litúrgica, cuyo centro es la Eucaristía y que hablaremos de ello el día de hoy. Después viene, por supuesto, la palabra escrita de Dios, que para el cristiano es la Biblia, para los judíos la Tanaj y para los musulmanes el Corán, para nosotros la Sagrada Escritura. Y pues nosotros tenemos que ver que toda escritura sagrada pues nos habla de Dios. Sin embargo, no todo lo que es escrito y considerado sagrado nosotros lo podemos atestiguar o afirmar como canónico. Además de toda la palabra escrita de Dios, se reduce aún más ese embudo para darnos la palabra escrita y canónica de Dios. De todo lo escrito que es sagrado están aquellos 73 libros convertidos en uno solo, que es la Biblia. Y entonces Biblia es la palabra escrita, parte de todos los escritos sagrados, pero la Biblia, con el artículo la, es este libro y no todos los libros sagrados, sino solamente los inspirados por el Espíritu Santo, que es la Biblia. Para nosotros la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Respetamos los demás libros escritos de las otras religiones, pero la nuestra la consideramos inspirada por el Espíritu Santo, o que tiene al Espíritu Santo como el autor principal de la revelación divina, y que para nosotros cristianos católicos es la norma suprema de conducta o de vida como creyentes en el verdadero y único Dios. Además, pues, de estas 6 palabras de Dios: palabra creadora, palabra tradicional, palabra histórica, palabra litúrgica o pública de Dios, y palabra escrita, que es la Biblia, y la palabra canónica o normativa, la palabra escrita, que es Biblia, sin el artículo la, y la Biblia, que es la 6ª palabra de Dios o palabra canónica o normativa, que son los 73 libros de la Biblia, 46 del Antiguo Testamento o Primer Testamento y 27 del Nuevo o Último Testamento. Después de estas 6 distintas y complementarias palabras de Dios, por supuesto que tenemos la 7ª, que es Jesucristo, la palabra personal, directa, completa, insustituible, final e insustituible e insuperable de Dios, que es Jesucristo, esa palabra encarnada personal que ha venido al mundo para que el mundo crea y por la fe, viendo a Jesús, tengamos la vida eterna que el Padre siempre planeó revelar a toda persona, a todos los pueblos, a todas las generaciones, para que sean salvadas, para que encuentren la paz y la dicha que Dios tenía en su plan de salvación
preparada para toda criatura, para todo ser humano que viene a este mundo y por la fe libremente aceptan que Dios es el único Dios verdadero y que no hay otro nombre bajo el cual podamos ser salvos que el nombre de Jesús, que significa precisamente Dios salva. Bueno, pues toda palabra de Dios nos llega a nosotros por 4 canales. Las demás son 7 distintas palabras de Dios y todas ellas nos llegan por 4 canales o embudos, ¿verdad? O arroyos de esta palabra de Dios. El primer arroyo o la primera forma de cómo llega la palabra toda de Dios a las personas se llama la sagrada tradición. Es decir, la transmisión viva de los hechos maravillosos que Dios ha realizado en el mundo y en la historia para que las personas confiando en su nombre vuelvan a Él, arrepentidos de sus pecados, sean bendecidos en la fe de Abraham y por supuesto después que Moisés testifica que el Dios vivo de Abraham, Isaac y de Jacob es el que acompaña al pueblo judío a lo largo de la historia. Jesucristo viene y cumple plenamente esa palabra a través del cual nos llega la bendición, estableciendo la gran tradición cristiana del querigma apostólico. Por eso la tradición tiene varias connotaciones desde el punto de vista del primer pueblo de Dios, Israel, y del segundo pueblo de pueblos de Dios, la Iglesia. Y aquí entonces se nos presenta la gran tradición como el primer canal de revelación divina para toda la humanidad. El segundo gran canal de la revelación de la palabra toda de Dios es la Sagrada Escritura. Ya mencionaba hace un momento que yo distingo entre sagradas escrituras en plural y sagrada escritura en singular. Las sagradas escrituras son todos los libros sagrados. De alguna manera respetamos todos los libros sagrados de todas las religiones, el Popol Vuh de los mayas, los escritos sagrados de la India y tantas otras escrituras sagradas que nosotros no podemos desechar como mitos o como cosas diabólicas, como antes se decía en la tabula rasa que dieron los españoles en los pueblos de América y los exterminaron para imponer la verdadera religión. De allí el nombre de la Vera Cruz o la cruz verdadera, simbolizando la verdadera religión. No por la fuerza quiere Jesús que se lleve su palabra, sino por la persuasión, como predicó el gran apóstol de los indígenas, Fray Bartolomé de las Casas. Entonces quiero recordarles que en la segunda manera como la palabra de Dios se manifiesta es precisamente las escrituras, pero de una manera particular, no todas las escrituras sagradas, sino aunque también esté presente de alguna manera Dios en esas escrituras sagradas, pero de una manera especial en la escritura sagrada revelada, es decir, de la que el Espíritu Santo es el autor principal, ¿verdad? Aunque Dios en su verbo divino está diseminado con las semillas del verbo en todas las culturas y religiones, como lo indica el Concilio Vaticano II, pero nosotros enfatizamos de una manera particular la revelación divina a través de la Biblia, que es la escritura sagrada que no solamente es la quinta palabra de Dios en plural, escrituras sagradas, o sea, los muchos libros que componen la Biblia, los 73, sino en singular la escritura sagrada que es la Biblia, es decir, aquellos libros que tienen por autor principal a Dios y también a los seres humanos o a geógrafos, autores inspirados por el Espíritu Santo para escribir todo y solo lo que Dios quería que quedara por escrito, para guiar a las nuevas generaciones, jóvenes y niños, y también para que esa palabra sea leída públicamente, proclamada, y de esa manera reúna a la asamblea para glorificar a Dios por sus obras magníficas que quedaron en la tradición viva u oral de la palabra de Dios y en esa tradición escrita de la misma palabra de Dios que es pues la Biblia. Entonces la Biblia sola no nos salva, sino que es un aspecto
de la salvación íntegra que el Señor ha propuesto. La tradición oral, por un lado, o palabra viva de Dios, y la tradición escrita o la Biblia por el otro lado, ambas complementarias, de la cual el magisterio de la Iglesia, que viene a ser la tercera forma como Dios habla a los seres humanos hoy día, no se equipara completamente con la palabra revelada. Hay una gran distinción que el Vaticano II hace, por lo que dice que el Sagrado Magisterio está al servicio de la palabra toda de Dios, bien sea la palabra oral o la palabra escrita. Pero de alguna manera creo firmemente que a través del magisterio de la Iglesia, de la enseñanza de la fe por medio del catecismo de la Iglesia y su compendio, así como del compendio de la doctrina social de la Iglesia, el magisterio tiene la gran tarea de servir a la palabra viva de Dios, aplicando precisamente el contenido de la palabra revelada de Dios a los diferentes aspectos de toda la vida social contemporánea, o sea, que va junto con el caminar de los pueblos y naciones todas de la tierra. La Iglesia pues acompaña a todas las familias de este mundo a que vuelvan a Dios y a guiarlos de regreso a la casa del Padre, dándoles los sacramentos de salvación, pero también con su enseñanza social, específicamente respecto al asunto de la justicia. Por eso quiero recordarles que hoy miércoles, de una manera particular, recordamos a San José, y que pronto lo celebraremos como a San José obrero, modelo del trabajador, modelo del hombre justo y del hombre fiel a su familia y fiel a la palabra toda de Dios. Hoy pues escuchemos la palabra de Dios de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas y para llevarse hombres y mujeres y meterlos a la cárcel, los que habían sido dispersados al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Quiero recordar que me faltó mencionar el cuarto embudo o canal o arroyo a través del cual nos llega la palabra de Dios. Los tres primeros ya les dije que es la Sagrada Tradición, el segundo las Sagradas Escrituras o la Sagrada Escritura en singular, el tercero el Sagrado Magisterio de la Iglesia, tanto de fe como doctrina social, y el cuarto es el Sagrado Sentir de los Fieles, como nos especifica hoy la palabra escrita y litúrgica de Dios al describir cómo la gente que era fiel a los apóstoles y a la predicación de esos primeros diáconos fueron perseguidos. Se desató una gran persecución, nos dice hoy la palabra de Dios, y que al ser dispersados iban diseminando propagando la palabra de Dios, evangelizando a los demás. Y allí entonces que el pueblo mismo de Dios tiene al Espíritu Santo y se convierte de ser un mero oyente o pasivo en activo y en agente participante de la evangelización, agentes evangelizadores, como sucedió desde los primeros días de la evangelización de los apóstoles y los primeros discípulos. Escuchemos lo que nos dice hoy el Evangelio de Juan 35 al 40. Jesús dijo a la multitud: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, pero como yo les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene a mí. Y el que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que
yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el último día. Palabra de Dios. Respondamos a toda esta palabra de Dios con el Salmo 65. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Este es propio del cuarto elemento o grupo o canal a través de los cuales nos llega la palabra toda de Dios, que es el sentir de los fieles. Por eso juntos hacemos la oración. Yo como sacerdote soy miembro de todo el pueblo de los bautizados. No soy alguien separado a él, ni el pueblo separado a mí como clérigo, sino que todos formamos el pueblo de los bautizados. Y por eso todos alabamos al Señor por sus obras maravillosas, siguiendo la palabra tradicional orar de Dios, pero también como ese cuarto canal o embudo por el cual la palabra de Dios se revela por medio del Espíritu Santo que está en todo el pueblo de Dios. Por eso juntos lo alabamos diciendo que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los pueblos todos. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos pues de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Por eso en el Evangelio de hoy, Juan capítulo 6, 35 al 40, se nos dice cómo Jesús afirma claramente que Él es el pan de la vida, y el que vaya a Él nunca tendrá hambre, y el que beba su sangre nunca tendrá sed, porque la vida que Jesús nos trae es una vida que no termina, una vida eterna. Esta vida física se nos acaba, pero es necesario que se acabe esta vida, pero no por eso se va a descuidar la carne. De eso hablaremos el día de mañana. Pero lo importante aquí es que entendamos que en Jesucristo ha llegado la plena revelación de Dios, eso que les decía hace un momento, que Jesús es la séptima palabra de Dios, la más completa, personal, directa, insustituible, insuperable e irrepetible de Dios. En Jesucristo ha llegado la plena revelación de Dios. Dios no tiene nada más que decir ni nada más que hacer, solo espera que libremente y por la fe, la esperanza y la caridad, los seres humanos respondamos activamente a lo que Dios nos ha primerizado, como diría el Papa Francisco. Él nos primeriza, es decir, es el que toma la iniciativa una y otra vez, porque una y otra vez somos rebeldes, nos atrasamos, nos caemos y le fallamos al que nunca nos falla, al que lo es todo. Por eso con este mensaje final sintetizo lo que enseña la iglesia, o el tercer canal de la palabra toda de Dios, que es el magisterio de la iglesia, y que se resume con las palabras del mismo Jesús, porque eso es el objetivo del magisterio de la iglesia como maestra y madre, de darnos constantemente a Jesucristo, quien nos enseña que la voluntad de mi Padre, dice el Señor, consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el último día. El término carne es ambiguo, pues tiene connotaciones distintas. Expresa al ser humano como humano, es lo primero, ¿verdad? Otro sentido de carne es sarx, que es lo más pésimo, de forma negativa, lo que el ser humano puede llegar a hacer y hacerse, el pecado de la carne y su consecuente corrupción. Finalmente, el tercer sentido de la carne es el elemento estructural del ser humano, que es el cuerpo, o es uno de los 4 elementos estructurales o esenciales de la persona humana: mente, corazón, cuerpo. La carne se identifica mucho con el cuerpo, y aunque no se reduce al cuerpo, por supuesto, y el alma. El compendio del Catecismo de la Iglesia, que lo tenemos aquí, pregunta y responde: ¿qué se indica con el término carne y cuál es su importancia? El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. La carne es soporte de la salvación, según Tertuliano.
uno de los padres de la iglesia. En efecto, creemos en Dios, que es el creador de la carne. Creemos en el verbo hecho carne para rescatar la carne, es decir, a nosotros los seres humanos. Creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne. Creer pues en el Hijo es tener vida eterna, según nos dice el mismo catecismo de la iglesia, que coincide con la palabra de Dios escrita y la palabra de Dios oral, y que pues se nos enseña que la vida eterna comienza inmediatamente después de la muerte. En el número 207 del compendio del catecismo de la iglesia se nos dice eso, que la vida eterna comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin, será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final. Eso nos dice el número 207 del compendio del catecismo de la iglesia. Pues prácticamente, le agradecemos a Dios que, a pesar del odio que tiene el mundo contra los hijos de la luz, y al desatarse esa violenta persecución contra la comunidad cristiana, y como al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. De esta manera comienza pues esa acción, esa misión evangelizadora de la iglesia, que hasta la fecha tenemos que continuar nosotros hoy día hasta el final de los tiempos. Que Dios Todopoderoso les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hágale like a este video, compártalo con los demás para que se sientan identificados como hijos e hijas de la iglesia, cuya misión principal nos da la razón de ser, no solamente existencialmente como seres humanos redimidos, sino también con la misión de hijos e hijas de Dios, de compartir la palabra viva de Dios, que nos da la vida eterna, con todos los que no conocen a Dios, y que si no lo aceptan libremente por la fe, pues están destinados a la condenación eterna, porque siguen bajo la ira de Dios. Ojalá que la misericordia de Dios los abrace, pero que libremente pues acepten el amor que Dios nos tiene en la persona de su Hijo. Que pasen muy buen día.